Si alguien me hubiera dicho hace unos años que el enemigo más peligroso para mi tranquilidad no iba a ser un desconocido, ni un jefe tóxico, ni un cliente difícil, sino mi mejor amigo de la infancia, me habría reído. Porque Tomás no era solo mi mejor amigo, era casi mi hermano. Crecimos en el mismo barrio, compartimos recreos, partidos de fútbol, consolas, novias que nos rompieron el corazón a la vez. Nuestros nombres salían juntos en todas las fotos importantes de mi vida. Y sin embargo, hoy, si pienso en él, lo primero que me viene no es nostalgia, sino una mezcla rara de rabia y agradecimiento torcido. Rabia por lo que hizo y agradecimiento porque gracias a eso aprendí de golpe todo lo que no quise aprender durante años sobre negocios, amistad y límites. La historia empezó a tomar forma un verano en el que yo estaba harto de mi trabajo. Tenía 30 años, trabajaba en una oficina, haciendo cosas que podía hacer medio dormido, con un sueldo que apenas alcanzaba para el alquiler y poco más. Mi novia de entonces, Lucía, estudiaba diseño gráfico y hacía trabajos freelance. Vivíamos en un departamento alquilado, pequeño, con goteras en invierno, pero con una terraza que nos hacía sentir que el mundo todavía podía ser nuestro. Tomás, por su parte, estaba igual de perdido. Saltaba de trabajo en trabajo, siempre odiando a los jefes, siempre hablando de poner algo propio algún día. Ese algún día se convirtió en ahora, una noche calurosa en nuestra terraza con cervezas baratas y pizza casera. Fue idea mía, o eso quiero creer. Le dije a Tomás que lo único que siempre hacía bien, desde chico, era cocinar, que mis hamburguesas eran famosas entre nuestros amigos por algo, que estaba cansado de ver locales llenos de comida mediocre mientras yo mataba mi talento escribiendo informes que nadie leía. Nos entusiasmamos rápido. Empezamos a hablar de un food truck, luego de un local pequeño de hamburguesas artesanales, con papas caseras, salsas propias, música buena. Lucía se sumó a la conversación. Dijo que podía diseñar el logo, la carta, las redes. En un par de horas ya teníamos nombre, estética, menú. Éramos, en nuestra cabeza, la próxima gran marca de comida urbana de la ciudad. Los días siguientes fueron eufóricos. Buscamos locales en alquiler, hicimos listas de costos en servilletas, abrimos una cuenta en Instagram con fotos de hamburguesas que ni existían todavía. Tomás era pura energía. Se movía rápido, llamaba, preguntaba. Yo seguía trabajando, pero cada minuto libre lo usaba para buscar proveedores, recetas, presupuestos. Lucía se quedaba hasta tarde diseñando logos. Fue ella, de hecho, la primera persona en decir algo razonable entre tanto humo. Chicos, si van a asociarse de verdad, tienen que dejar todo por escrito. Por mucho cariño que haya, esto es un negocio. Tomás se rió. Dijo que esas eran cosas que la gente hace cuando no confía, que nosotros nos conocíamos desde los 5 años, que nunca habíamos necesitado un papel para nada. Yo en el fondo sentí que Lucía tenía razón, pero el entusiasmo me pudo. Pensé, no vamos a empezar algo tan bonito hablando de contratos, no seamos fríos. Error número 1. De esos que luego uno repasa en la mente con la frase, ahí empezó todo. Al final tomamos una decisión intermedia, que no sirvió de mucho. Abriríamos la empresa al nombre de los dos, 50 y 50, y ya veríamos más adelante el tema de un contrato detallado. Lo urgente en ese momento era conseguir el local y arrancar. Tomás propuso que él se encargara de la parte administrativa y financiera, yo soy mejor con los números, vos sos mejor con la cocina, y yo me encargaría de la operación, compras, recetas, cocina, equipo. Lucía ayudaría con redes y diseño, sin sueldo al principio, hasta que el negocio crezca. Todo sonaba lógico en ese momento. Nadie imaginaba que esa repartición también iba a ser la división exacta entre quién veía el dinero y quién no. Conseguimos un local pequeño en una esquina con bastante movimiento nocturno. El alquiler no era barato, pero el dueño nos hizo una rebaja durante los primeros 6 meses. Mis padres me prestaron un poco de dinero, los de Tomás también. Pedimos un crédito pequeño a nombre de ambos. Pintamos las paredes nosotros mismos, arreglamos mesas usadas, compramos una plancha nueva para las hamburguesas y una freidora. Abrimos un viernes por la noche, con amigos llenando las mesas, música alta y una sensación casi infantil de estar jugando a ser adultos. Las hamburguesas gustaron, la gente subía fotos, etiquetaba el lugar, Lucía contestaba mensajes como si fuera una community manager profesional.
Los primeros meses fueron durísimos, pero felices. Trabajábamos hasta la madrugada, cerrábamos y nos quedábamos sentados sobre las cajas contando anécdotas del día. Tomás y yo chocábamos los puños cada vez que llenábamos la sala, convencidos de que en unos años íbamos a mirar atrás y reírnos de nuestras épocas de pobreza. El problema con los negocios que arrancan bien es que el éxito puede llegar antes de que las estructuras estén listas. A los pocos meses, el local estaba lleno casi todas las noches. Empezamos a envíos, se nos ocurrían promociones, la gente hacía fila afuera. Yo vivía agotado, pero orgulloso. A Tomás le encantaba contar cifras, que si habíamos facturado tanto, que si tal semana habíamos crecido un porcentaje, que si pronto podríamos abrir otro local. Pero esas cifras solo las veía él. Las cuentas bancarias, las hojas de Excel, las declaraciones de impuestos, todo estaba en su computadora. Yo preguntaba, me mostraba algunos números en la pantalla. Hablábamos de reinvertir, de pagar deudas, nada me olía raro. Confiaba, como siempre. Lucía, otra vez, fue la primera en notar cosas. Un día me dijo que Tomás estaba gastando más de lo que tenía sentido, que de repente se había comprado un reloj caro, que hablaba de irse de viaje un fin de semana porque se lo merecía, que había empezado a subir historias en bares de moda en los pocos ratos libres. Yo lo defendí. Le dije que estaba cansado como nosotros y que si quería darse gusto se los había ganado. Ella me respondió algo que en su momento me molestó, pero que ahora creo que fue como un intento desesperado de mi subconsciente por hablar. Sí, pero se los está dando con plata que no sabemos exactamente cómo se está manejando. Un domingo, mientras yo dormía como piedra después de una semana intensa, Lucía se levantó temprano y se fue al local a ordenar unas cosas de diseño. Cuando volvió, estaba seria. Me dijo que había encontrado en un cajón facturas impagas, avisos de atraso de pago de proveedores y que el alquiler del local llevaba 2 meses sin pagarse completo. Yo me enfadé, pero no con Tomás, sino con ella porque sentí que estaba invadiendo un espacio que no era suyo. Le dije que no tenía que estar revisando papeles que eran de el negocio. Ella, con mucha más calma que yo, me contestó, justamente, es tu negocio, y si no lo revisas tú, alguien tendrá que hacerlo. Esa noche hablé con Tomás, no como acusación, sino como preocupación. Le pregunté directamente si teníamos problemas de caja. Se puso algo a la defensiva al principio. Dijo que todo estaba bajo control, que había algunos retrasos, nada grave, que en los negocios siempre pasa lo mismo, que yo me calmara. Insistí un poco más. Ahí se quebró un poco su fachada. Me dijo que un proveedor grande nos había subido precios, que algunos clientes se habían retrasado con pagos de eventos, que el banco se había demorado con un trámite, 1000 excusas que en conjunto sonaban como una bola de nieve. Le propuse sentarnos los tres, él, yo y Lucía, a revisar números, a ver cómo ajustar, a cortar gastos. Se negó. Dijo que meter a tu novia en los números iba a complicar todo, que no era socia, que no tenía por qué ver estados de cuenta. Esa fue la primera vez que algo me chirrió de verdad. Siempre había hablado de Lucía como parte del equipo, pero en cuanto se trató de dinero, se volvió tu novia. Un desplazamiento sutil, pero claro. Decidí no pelear en caliente, pero guardé la inquietud. Los días siguientes empecé a estar más atento a señales. Vi que cada domingo venía siempre el mismo tipo al local, un hombre de unos 50 años, bien vestido, que se sentaba en una mesa del fondo. Tomás se le unía con él un rato, le llevaba una carpeta, hablaban en voz baja. Yo al principio pensé que era algún proveedor o el dueño del local, hasta que una noche los vi discutir en la calle, mientras sacábamos la basura. El tipo le agarró el brazo y le dijo algo que no escuché, pero que le cambió la cara. Después se fueron cada uno por su lado. Cuando le pregunté, dijo que era un proveedor pesado, pero todo bien. No le creí del todo, pero tampoco tenía pruebas de lo contrario. La bomba estalló una tarde cualquiera, a mitad de semana. Estábamos a media preparación, con la plancha caliente, el olor a carne en el aire, cuando entró el dueño del local con cara de pocos amigos. Nos pidió hablar. Nos llevó al fondo, al pasillo estrecho donde apilábamos cajas. Dijo sin rodeos que si no le pagábamos el total del alquiler atrasado en una semana, nos rescindía el contrato y nos quedábamos en la calle. Yo me quedé paralizado. No tenía ni idea que debíamos tanto. Miré a Tomás esperando que sacara un plan de su manga. Él balbuceó que había habido un error, que el banco, que unas transferencias, que podía explicarlo. El dueño nos miró como se mira a dos adolescentes irresponsables y se fue. Yo le pregunté a Tomás, ya sin filtros, ¿qué carajos estaba pasando?
Lo que vino después fue una mezcla de excusas, medias verdades y cosas que directamente eran mentira. Dijo que para hacer crecer el negocio, había pedido un préstamo adicional a su nombre, que había usado parte del dinero para el local y parte para cubrir otros baches, que no me lo había contado para no preocuparme, que había apostado a que la temporada alta de verano lo arreglaría todo. Me habló de flujo de caja y apalancamiento como si eso hiciera menos grave el hecho de que no teníamos cómo pagarle a nuestro casero. Yo estaba entre furioso y asustado. Le dije que eso no se hacía, que no podía tomar decisiones de ese tamaño sin que yo lo supiera. ¿Se ofendió? Me recordó que él era el que llevaba la administración, que yo me había desentendido, que ahora no viniera a serme el responsable. Discutimos fuerte. Esa fue la primera vez que la cocina, que siempre había sido nuestro lugar seguro, se llenó de gritos. Esa noche, cuando llegué a casa, Lucía ya sabía algo. El dueño del local, que también había visto el esfuerzo de ella ahí dentro, le había mandado un mensaje aparte preguntando si sabía de los atrasos. Le conté lo que Tomás me había dicho. Ella se quedó callada un rato y luego soltó. Hay algo más. Hoy me escribió alguien al Instagram del local diciendo que si no pagábamos lo que debíamos, iban a venir a cobrarnos a la cocina. Me mostró el mensaje. Un perfil sin foto. Amenaza velada, pero amenaza al fin. El tono no era el de un proveedor formal. Era otra cosa. Le pregunté a Tomás al día siguiente. Negó todo. Dijo que había gente que se aprovechaba, que seguro era algún troll, pero su voz tenía esa vibración de alguien que improvisa. En medio de ese desorden apareció otro elemento que yo no esperaba. Mi relación con Lucía empezó a tensarse también. Ella estaba cada vez más frustrada porque sentía que yo defendía a Tomás por encima de cualquier evidencia. Una noche, cansada, me dijo, ¿te das cuenta de que si esto se hunde, el que se queda con la deuda en el banco sos vos también? Él puede declararse insolvente, desaparecer un tiempo. Vos tenés tu nombre, tu familia, tu vida acá. Estás siendo el adulto responsable de los dos sin darte cuenta. Esa frase se me clavó. Empecé a temer no solo por el negocio, sino por mi futuro personal, mi crédito, mi reputación, todo eso que uno no valora hasta que ve cómo se puede ir por un capricho ajeno. El giro más torcido de todo esto vino cuando, en medio de la tensión económica, Tomás empezó a tener actitudes raras con Lucía. Chistes fuera de lugar, mensajes por separado sobre ideas para redes, comentarios sobre lo bien que se veía. Al principio ella lo dejó pasar, pensando que eran nervios, pero una noche me enseñó un mensaje que me rompió algo por dentro. Tomás le había escrito a la 1 de la madrugada, si esto se va al carajo, tú y yo podríamos hacer algo juntos. La verdad es que sos la única que entiende cómo funciona todo. Ella no le contestó. Al día siguiente, él actuó como si nada. Cuando lo enfrenté, me dijo que estaba borracho, que no quería decir nada serio, que era una bruma. Yo ya no sabía en qué creer. Tenía a mi mejor amigo gestionando mal el dinero, recibiendo amenazas, coqueteando con mi pareja, y a mi pareja en el medio, cansada de verme defenderlo a pesar de todo. La gota que colmó el vaso llegó en forma de una llamada del banco. Me dijeron que había un pago de crédito atrasado, y que si no se regularizaba, empezarían a tomar medidas. Yo estaba casi seguro de que habíamos estado al día. Pedí el detalle. Ahí vi algo que me dejó helado. Había un crédito que yo no recordaba haber pedido, a nombre de la empresa, con mi firma digital y la de Tomás, por un monto bastante más alto de lo que habíamos hablado al principio. Fui al banco en persona. Pedí ver la documentación. Vi mi firma. Era una chapuza, una digitalización pegada. Alguien había usado una copia escaneada de mi firma, probablemente tomada de otra cosa, para autorizar ese crédito. El empleado del banco me dijo en voz baja que eso pasa más de lo que uno cree, que muchas veces son los mismos socios los que hacen esos trucos. No dijo el nombre, pero yo ya no necesitaba que me lo dijeran. Esa tarde volví al local con la carpeta del banco en la mano. No había clientes aún. Tomás estaba en la cocina cortando tomates como si el mundo no se estuviera cayendo. Le tiré los papeles en la mesa. Le pregunté, sin rodeos, cuántos créditos había pedido usando mi firma sin avisarme. Al principio trató de reírse, de minimizar. Cuando vio que yo no estaba para bromas, se enfadó. Dijo que no tenía opción, que si no conseguía ese dinero el negocio se hundía, que todo lo que había hecho era para los dos, que yo era un ingenuo que no entendía de negocios,
que si dependía de mí, seguiríamos sirviendo hamburguesas a 4 gatos en la terraza. Discutimos como nunca. Se dijeron cosas que no se pueden desdecir. En un momento se le escapó otra bomba. Además, ¿qué te quejas tanto? Si cuando todo explote, el que va a quedar como el irresponsable sos vos también. Él puede declararse insolvente, desaparecer un tiempo. Vos tenés tu nombre, tu familia, tu vida acá. Estás siendo el adulto responsable de los dos sin darte cuenta. Ahí entendí algo que me heló. Él ya estaba pensando en salvarse solo. Los días siguientes fueron una guerra fría. Seguíamos abriendo local, porque necesitábamos el dinero para no morir del todo, pero casi no nos hablábamos. Lucía se distanció también. Pasaba menos tiempo en el local. Me decía que yo tenía que decidir no solo qué hacer con el negocio, sino con la gente que dejaba entrar en mi vida. Yo estaba entre espada y la pared. Si denunciaba a Tomás por falsificación, me hundía a mí mismo en un proceso legal largo. Si lo dejaba seguir, podía terminar con una deuda impagable. Si cerrábamos todo de golpe, perdíamos la inversión, el esfuerzo, los clientes. La solución, si se le puede llamar así, llegó de una forma inesperada. Una noche Lucía vino a casa con el celular en la mano y cara de haber visto un fantasma. Me mostró una grabación de voz que le había enviado una amiga suya que trabajaba en un bar al que Tomás iba seguido. En esa nota se escuchaba a Tomás, borracho, contándole a alguien que él tenía agarrado a su socio, que si quería podía hacerlo quedar como el único responsable, que Lucía estaba medio harta y que quizá él iba a aprovechar la jugada, que de todas formas el negocio no duraría mucho y lo importante era no quedar con las manos vacías. Lo decía riéndose, como si fuera una travesura, pero el contenido era claro. Mi hermano no solo me había usado para acceder a créditos, sino ya estaba planeando cómo dejarme con la bolsa de deudas, quizás incluso a Lucía resentida conmigo si lograba venderle su versión de la historia. Eso me dio algo que no había tenido hasta entonces, una prueba concreta de su mala fe. Fui con esa grabación y los papeles del banco a un abogado. Me explicó mis opciones. Podía denunciarlo penalmente por falsificación o podía usar esa información como herramienta para negociar una salida menos sangrienta, cediéndole su parte del negocio a cambio de que asumiera ciertas deudas y firmara documentos donde yo quedara liberado de otras. No era una solución perfecta, pero era mejor que esperar a que la bola creciera sola. La confrontación final fue menos espectacular de lo que me imaginé. Nos sentamos en una mesa con el abogado presente. Le puse la grabación, le mostré los papeles, le dije que sabía todo, los créditos, las facturas, las amenazas de ese tipo de domingos, que resultó ser un prestamista informal al que Tomás le debía dinero de apuestas, según luego supe. Le dije que tenía 2 opciones, o nos hundíamos los dos peleando en tribunales, o firmaba esos papeles, asumía su parte de las deudas, salía del negocio y cada uno seguía su vida. No le di tiempo para llorar, ni para apelar a la nostalgia. Lo vi palidecer al escuchar su propia voz. Por primera vez en mucho tiempo no habló como el amigo que manipula, sino como el hombre acorralado que se sabe descubierto. ¿Firmó? Cerrar el local fue una de las cosas más tristes que he hecho. Ver las paredes que pintamos, las mesas que armamos, las cajas de papas, todo apagado. Fue como asistir a un funeral. Pero al mismo tiempo sentí una extraña sensación de alivio. Peor habría sido dejar que siguiera todo fingiendo que estábamos luchando por nuestro sueño, mientras en el fondo era una bomba de relojería. Tomás y yo no volvimos a hablar. Sé por terceros que se fue a otra ciudad, que ha abierto y cerrado algún otro negocio, que sigue diciendo que yo lo traicioné. Cada uno cuenta la historia desde donde le duele menos. Con Lucía también fue duro. Todo esto nos pasó por encima. Estuvimos a punto de separarnos en medio del caos. Ella estaba resentida porque durante mucho tiempo yo había defendido a Tomás por encima de la realidad, y yo estaba avergonzado, con la autoestima por el suelo, sintiéndome un idiota. Fuimos despacio, nos dimos un tiempo, hablamos mucho. Fui muy claro en reconocer que mi problema no fue confiar demasiado, sino no querer ver, no poner límites por miedo a quedar como el desconfiado, no tomar el control de mi propio negocio y de mi propio futuro. Hoy seguimos juntos, pero ya no somos las mismas personas ingenuas que soñaban en la terraza con un food truck sin saber nada de contratos. Con el tiempo abrí otro negocio, más pequeño, más sobrio, esta vez solo, con Lucía facturando lo suyo aparte, con un contador desde el primer día,
con contratos firmados hasta para el alquiler de la cafetera. Mi círculo de amigos es más reducido, no porque ahora sospeche de todos, sino porque aprendí a no confundir años de anécdotas compartidas con capacidad para hacer sociedad. Una cosa es ser hermano de vida, otra muy distinta es ser socio con acceso a tu firma y a tu historial crediticio. De todo esto me quedó la enseñanza de que la confianza no se opone a los contratos, sino que los necesita. Que poner por escrito lo que se espera, quién hace qué y quién responde por qué, no es falta de cariño, es respeto al futuro de todos. De todo esto me quedó claro que, cuando alguien se ofrece a encargarse de todo lo aburrido, mientras tú haces lo que te gusta, lo mínimo que debes hacer es sentarte igual a revisar las cuentas, aunque te dé pereza. De todo esto saco que la traición más dolorosa no viene del desconocido que te roba la cartera, sino del amigo que usa tu nombre, tu esfuerzo y tu buena fe para sostener sus propias deudas y vicios. Y sobre todo, de todo esto me quedó grabado que si alguna vez vuelvo a escuchar a alguien decir, entre amigos no hacen falta papeles, voy a saber que lo que de verdad está diciendo es, prefiero que, cuando todo se rompa, no tengas cómo defenderte. Y que ahí mismo, sin drama pero sin dudar, será el momento de levantarme de la mesa e irme.